Hola, hola, saludos cordiales, estimados, espero se encuentren muy bien. Eh, Espero que estén avanzando en las actividades. Solo recordarles los criterios que se van a calificar en cada una de las actividades que ustedes están haciendo. Por ejemplo, el trabajo de investigación de fracciones egipcias. ¿Cuáles son los criterios? Portada, breve descripción de las fracciones egipcias, un punto. Resolución 1, porque hay 3 ejercicios, ¿verdad? Resolución 1 descompone ordenadamente todos los ejercicios de una manera clara, ocupando el método de fracciones unitarias. Y tenemos ahí, ¿verdad?, que tomar en cuenta esos elementos, estas indicaciones, porque dice descompone ordenadamente. Es decir, que en la primera parte de los ejercicios vamos a utilizar los ejemplos que están en el material y además la tabla 2.2 que nos muestra qué hacer en el caso de que tengamos fracciones con denominadores impares, ¿verdad? O que tengamos fracciones como 2 sobre un número impar. Y entonces utilizar esa tabla, ¿verdad? 2.2. Luego, resolución, el otro, en el ejercicio número 2, se va a calificar que convierta cada literal a fracciones unitarias y luego que realice operaciones también ocupando el método de fracciones unitarias, ¿verdad? Y en el ejercicio 3 se va a evaluar que plantea, analice y resuelva los problemas también utilizando el método de fracciones unitarias. Ok, repito, hay que utilizar la tabla 2.2 para poder hacer los ejercicios, ¿verdad? Vamos a abrir acá el documento. Tenemos nosotros que las indicaciones nos están dando esas. Por ejemplo, en la primera parte podemos observar nosotros ahí que hay, vean, tipo de fracción que usted puede ir a buscar en la tabla, ¿verdad? En la tabla, ¿en cuál tabla? En la tabla 2.2 del material de estudio. Es decir, que revise, ¿verdad? Esa tabla y el objetivo es que usted ubique esa fracción que corresponde a ese tipo de trabajo, ¿verdad? De ejercicio, perdón. Y entonces tomamos en cuenta nosotros la tabla y trabajamos en base a eso, ¿verdad? Eso es como para tener nosotros acá, recordar, ¿verdad? Que no podemos alejarnos de acá, de este trabajo. Ok, de estos criterios. También para la actividad de control de aprendizaje 2 también están los criterios. Entonces usted básese en estos criterios y en base a esos criterios pues haga su trabajo, ¿verdad? No olvidar que estos ejercicios de las fracciones unitarias, ustedes los pueden hacer, resolverlos, luego tomar fotografías y luego crear el documento PDF, ¿verdad? Porque si lo va a editar todo, porque hay procesos bastante largos, creo que se tardaría mucho. Entonces, pero tiene las dos opciones, ¿verdad? Si usted lo quiere hacer editado, también lo puede hacer. Ok. Vamos entonces a explicar algunos de los ejercicios porque sobre algunos pues se han hecho algunas preguntas ahí, ¿verdad? Por ejemplo, repito, estos ejercicios no los voy a explicar porque usted los puede ver a qué fracciones unitarias equivale, por ejemplo, 2 sobre 53, eso lo puede observar o lo puede llevar perfectamente a fracciones unitarias utilizando la tabla 2.2. Y en los otros casos, pues es descomponer, ¿verdad? El denominador y buscar los múltiplos. Y luego, pues buscar cuáles suman el numerador. Esos ejemplos están claros en el material. Sobre algunos que me han hecho consultas sobre literal A y sobre literal D. Ok, vamos a tomar en cuenta esos dos literales, vamos a tratar de resolver esos dos literales para que usted pues se vaya guiando con los demás ejercicios. Bueno,
no olvidarse, ¿verdad? Que necesitan utilizar la tabla 2.2. Esa tabla, ok, esta tabla es la que no debemos perder de vista. Acá, ¿verdad? Tenemos a cuánto equivalen fracciones. Entonces, en el proceso vamos a ir utilizando estas fracciones que aparecen acá, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, 2 sobre 27, ¿a cuánto equivale? 2 sobre 11, 2 sobre 13, bueno, y así, ¿verdad? Sucesivamente, esta tabla la vamos a utilizar porque nos va a ayudar para poder convertir fracciones unitarias, ¿verdad? Yo voy a llegar a las fracciones unitarias. Veamos, nosotros sabemos, ¿verdad? Que este método, pues, lo utilizaban los egipcios, pero sabemos que en la realidad no se está utilizando ese método, ¿verdad? Ustedes ya se dieron cuenta que los procesos son bastante extensos, pero ahorita pues ese es el proceso que debemos hacer, seguir esos pasos para poder resolver los ejercicios, ¿verdad? Entonces les decía sobre algunos ejercicios que tienen algunas dudas o que aparecen un poco diferentes a los que muestra el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, les decía en el ejercicio 2 aparece literal A de esta forma, 11 sobre 10 menos 2 sobre 3. Entonces, no es diferente el proceso, ¿verdad? Sino que lo que sucede acá es que debemos irlo haciendo por partes, ¿verdad? Entonces, hay información que ya conocemos y otra que debemos buscarla. Voy a comenzar con los divisores de 10 y los divisores de 10 tenemos nosotros que es 10, es 5, es 2 y 1. Esos son los divisores de 10. Ahora, ¿cuáles de estos números suman 11? ¿Cuáles suman 11? Que es el numerador, ¿verdad? Que tenemos acá. Entonces, tenemos nosotros que 11 lo suman el 10 más el 1, ¿verdad? Ok, entonces 11 sobre 10 lo podemos escribir como la fracción unitaria 10 sobre 10 más 1 sobre 10 menos 2 sobre 3. Pero resulta que 2 sobre 3 no está en fracción unitaria. Pero de la tabla 2.2 yo puedo ver que 2 sobre 3 es equivalente a un medio más un sexto, ¿verdad? Entonces, como está precedido por un signo menos, eso significa que ese valor se va a convertir ahora, el menos 2 tercios, se va a convertir en, tendríamos nosotros acá, 10 sobre 10 más 1 sobre 10 menos, vamos a agregar la ley de signos, menos 1 sobre 2. Este valor ya lo saqué, ¿verdad?, de la tabla. Menos 1 sobre 6. Estos dos últimos fracciones que acabo de escribir son las que representan el 2 tercios, ¿verdad? Ok, entonces ahí tengo toda la expresión y ahora cuando llegamos a esta operación se explica en los ejemplos que se multiplica por un número rojo, pero el número rojo debe ser el MCM de los valores que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, de los denominadores, perdón. Y el MCM de 10, 10, 2 y 6 es 30, ¿verdad? Entonces ese sería como mi número rojo. El MCM es el mínimo común múltiplo de todos estos denominadores. Entonces ese sería mi número rojo, es decir, que yo voy a multiplicar todos los numeradores por 30, ¿verdad? Digamos 10 por 30 sobre 10 más 1 por 30 sobre 10 menos 1 por 30 sobre 2 menos 1 por 30 sobre 6. Ahora voy a simplificar
y hacer la multiplicación y división de una vez porque quiero convertir esas fracciones a números enteros, utilizando la técnica del número rojo, ¿verdad? Que ya habíamos explicado en la clase, la tutoría 2. Entonces acá esta operación da 30, esta operación da 3, esta operación es negativa y da 15, y esta da 5, ¿verdad? Entonces tendríamos, sumando los negativos y luego restando los positivos, tendríamos 33 menos 20. Y 33 menos 20, eso nos da 13. O sea, nos da 13 ahí, al hacer esa operación utilizando la técnica del número rojo. Ahora dice, la técnica del número rojo dice que yo debo multiplicar por una fracción unitaria 1 sobre n por el número rojo, que es 30, y lo debo igualar a ese resultado que me dio del proceso que hice de los números enteros, y eso sería 1 sobre n por 30 igual a 13, ¿verdad? Entonces comienzo de ese proceso, voy a hacer este proceso o de esta ecuación, voy a despejar el valor de n. Y despejando pues o haciendo las operaciones acá, quedaría que 30 sobre 13 es el valor de n. Como 30 sobre 13 es el valor de n, ahora yo debo escribir la fracción nuevamente. Seguir acá. Vamos a subir. Acá. Entonces, dije que me quedó 30 sobre 13, el valor de n. Esto es n. Pero yo tenía 1 sobre n, ¿verdad? 1 sobre n. Voy a sustituir n, que sería 1 sobre 30 sobre 13. Ok, y ahí multiplicamos pues medios por medios y extremos por extremos. Al realizar esa operación tendría lo inverso, ¿verdad? O sea, tendría 13 sobre 30. Ahí estoy pues aplicando la técnica del número rojo, ¿verdad? Ahora, pero 13 sobre 30 no lo estoy tomando o no lo tengo todavía, no lo he llevado todavía a unitario, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el proceso otra vez, vamos a sacar los divisores de 30 y comenzamos, pues sabemos cuáles son, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer de modo que 13 sobre 30 lo podamos expresar como fracciones unitarias. Entonces sabemos que para encontrar el 13 basta con sumar el 3 más el 10, que son de los divisores de 30. Entonces, 13 sobre 30 se va a convertir en 3 sobre 10 más 10, 3 sobre 10 más 10 sobre 30. Aquí 30. Si es 30, es 30 el primero. Estoy escribiendo 10, ahí es 30. Ok, borremos esto, porque es el mismo denominador que tenemos de la parte de arriba. Entonces sería 3 sobre 30 y 10 sobre 30. Entonces acá nosotros ya podemos simplificar, ¿verdad? Simplificamos acá y acá, tercera y tercera, y esto quedaría, en el primero quedaría un décimo, más décima sería 1 sobre 3. Ahora sí, ya lo tengo como una fracción o como fracciones unitarias, ¿verdad? ¿Eso qué significa entonces? La respuesta quedaría que 1 sobre la respuesta final sería 11 sobre 10, que era el ejercicio que yo tenía, 11 sobre 10 menos 2 sobre 3, en fracciones unitarias es igual a 1 sobre 10 más un tercio. Y ahí pues nosotros hemos hecho el proceso, ¿verdad? Entonces con eso hemos utilizado la tabla. Ok, luego otro
ejercicio en el que tenemos algunas dudas también quizás, o que está, no es, es así como que está diferente, ¿verdad? A los que a ustedes les aparecen como ejemplos. Es siguiente, siempre del 2. Vaya, siempre del 2, pero el literal D. El literal D aparece de esta forma: 2 enteros, 1/10, más 4/5. Vaya, en este caso, pues esta se vuelve un poco más complicada porque tenemos un número mixto que ya está con una fracción unitaria y que dijimos que ese número entero, según los procesos que ya aprendimos, ese número entero lo vamos a sumar hasta el final, ¿verdad? Entonces, en este caso, el proceso quedaría partiendo. Voy a comenzar con la fracción 4/5. Esa es la fracción que voy a comenzar a descomponer para llevarla a fracciones unitarias. 4/5 es igual a que tengamos 2 por 2/5, ¿verdad? Es igual. Pero 2/5, según la tabla que ya conocemos, 2/5, 2 por 2/5 se convierte en 1/3, de la tabla 2.2, ¿verdad? 1/3 más 1/15. Y luego multiplicando el 2 sería 2/3 más 2/15. Ok. En eso se convierte el 2/4, pero resulta que 2/3 también tiene sus respectivas fracciones, ¿verdad? 2/3 tiene sus respectivas fracciones según la tabla y también 2/5. Entonces, 2/3 según la tabla es igual a 1/2 más 1/6, según la tabla 2.2. Y el 2/15 es igual a 1/9 más 1/45. Vale. Ahora sí, ya todo está en fracciones unitarias, pero todas esas 4 fracciones que tengo ahí solo corresponden al 4/5, ¿verdad? Me hace falta tomar la fracción de 1/10. O sea que voy a tomar 1/10, pero el 2 lo voy a dejar fuera todavía porque el 2 lo voy a sumar hasta el final, según la explicación también de la clase pasada. Entonces tendríamos, acá, vamos a continuar acá, pero vamos a agregar el 1/10, ¿verdad? Vamos a agregar 1/10. Tendríamos ahora nosotros igual 1/10, sería nuestra primera fracción, más todas estas que tenemos acá. Vamos a sumar acá, más 1/2, más 1/6, más 1/9, más 1/45. Ahí tendríamos, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué sigue ahora? Aplico otra vez la técnica del número rojo. Es decir, el MCM de 10, de 2, de 6, de 9 y de 45 es 90, ¿verdad? El MCM, es decir, el mínimo común múltiplo. Entonces, ese sería mi número rojo. Acá multiplicamos 90 sobre 10, más 90 sobre 2, más 90 sobre 6, más 90 sobre 9, más 90 sobre 45. Y ahora simplificamos para convertir esos números en números enteros, ¿verdad? Eso ya pues también lo habíamos dicho. Sería acá 90 entre 10 es 9, más 90 entre 2, 45, más 90 entre 6 es 15, más 90 entre 9 es 10, más 90 entre 45 es 81. Ok, entonces sumando todos esos números enteros, obtenemos acá que esto nos dio, vamos a irle agregando el igual acá, acá. Esto nos dio, la suma de todos esos números enteros dio 81 o da 81. Ahora aplico la técnica otra vez de 1 sobre n por el número rojo que es 90 igual a 81 y despejamos de ahí el valor de n.
Despejando el valor de n, pues quedaría 90 sobre 81 igual a n. Y luego pues volvemos como a sustituir en 1 sobre n, y al sustituir 1 sobre n y volvemos a hacer el mismo proceso de extremos por extremos y medios por medios, entonces el resultado sería, ahora ya no sería 90 sobre 81, sino que sería 81 sobre 90, ¿verdad? Pero resulta que este valor aún me hace falta sumarle el 2, que era el entero. Entonces 81 sobre 90 lo puedo simplificar. Simplificando eso me da una fracción que es 9 décimos. Para no tenerlo así, ¿verdad? Con números tan grandes. Ahora a ese 9 décimos le vamos a sumar acá, continuamos, sería 9 décimos más 2, que es el entero que teníamos al inicio, ¿verdad? El número entero. Luego, entonces acá, pues esto lo convertimos en una fracción y al realizar esta suma, obtenemos 29 sobre 10. Pues esta no es todavía no lo hemos llevado, ¿verdad? O no hemos utilizado completamente las fracciones. Pero igual, ¿verdad? Nosotros podemos dividir 29 entre 10, haciendo la división. Y tendríamos acá 2, 9. Otra vez tendríamos 2 enteros y, el número mixto sería 2 enteros, 9 décimos, ¿verdad? 2 enteros, 9 décimos. Ahora nosotros podemos verificar que este resultado de 29 es como si usted sumara toda esta operación, todos estos valores, debe darle ese valor al que hemos llegado, 29 sobre 10. Ya dividiendo, pues nos queda como un número mixto, pero ese 9 sobre 10 lo podemos llevar nosotros a una fracción unitaria utilizando, ¿verdad? La descomposición y además utilizando solo del entero lo dejamos intacto, ¿verdad? Solamente vamos a trabajar con la parte fraccionaria y el 9 décimos yo también lo podría escribir como 5 sobre 10 más 4 sobre 9. Y acá pues podría simplificar y tendríamos, vamos a continuar, acá nosotros podríamos seguir escribiendo el entero, ¿verdad? Y luego simplificando quinta 1 y quinta 2, o sea, se convierte en un medio, más simplificando también 4 novenos, se convierte en 4 décimos es acá, ¿verdad? Otra vez estoy escribiendo 4 novenos. Este es 4 décimos, porque estamos hablando del mismo denominador y para que esa suma D tiene que ser el mismo denominador, ¿verdad? Porque solo lo estoy convirtiendo a una fracción homogénea. Entonces, simplificando, 4 sobre 10 sería 2 quintos. 2 quintos no está como una fracción unitaria, ¿verdad? Pero como de la tabla nosotros sabemos a cuánto equivale 2 quintos y esto sería 1 medio más 2 quintos equivale a 1 sobre 3 más 1 sobre 15. Ok. Ahora sí. Entonces la respuesta final sería que la respuesta sería 2 enteros, 1 décimo más 4 quintos es igual a este resultado que acabamos de encontrar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros esos procesos y pues no es que estén difíciles los ejercicios, sino que están trabajosos, ¿verdad? Está un poquito trabajoso porque tenemos que ir revisando las fracciones en la tabla, qué fracciones podemos reemplazar de lo que tenemos en la tabla y cuáles tendríamos que descomponer dependiendo de los denominadores que tengamos, ¿verdad? Y eso pues espero que les ayude un poco a la solución de la guía de ejercicio. Por favor, revisen los criterios de evaluación también, ¿verdad? Siempre para que quede un poco más claro.